¿Preparados, señores? Su nombre es Arturo Jaureche. Usted a veces usa palabras no demasiado académicas: cipayo, sonso, tilingo, guarango. Sí, es un vicio de intelectual decir en difícil lo que es fácil. Por eso digo en sencillo lo que otros complican. Ya lo dijo mi amigo Scalabrini Ortiz para demostrar que la economía es una cosa fácil. Si preguntás y no entendés la respuesta, volvé a preguntar. Si no entendés, es que te están jodiendo. ¿Está claro? Mira vos. Bueno, muy bien. 11:41 minutos en la mañana y vamos a hablar justamente de economía. En términos fáciles, en términos de Jaureche. para que no nos jodan. Si es que existe una forma fácil de hablar de todo el enjambre que estamos atravesando. Y para eso estamos en comunicación con David Cufré. Buen día, ¿cómo te va, David? Bien, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá estamos. ¿Fondo monetarizado? Y sí, ahora ¿no? por los próximos, no sé, 10, 20 años será. ¡Oh! ¡Ay, no empecemos así! ¡Qué fuerte que sonó eso! ya sonó duro. Bueno, pero sí, la verdad es que es lo más probable. No sé claro, vos cómo lo ves. Y no, yo creo que cuando entras en estos esquemas, ¿cómo salís después? Te prestan 50.000 millones de dólares. ¿Va a tener el próximo gobierno en 2021 50.000 millones de dólares para pagarle al fondo? Difícilmente. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que renovar el acuerdo 3 años más. Uh-huh. 2 años más, 4 años más, depende. Y el siguiente gobierno va a lograr lo mismo, resolver la situación como para juntar plata en los mercados internacionales y pagarle al fondo y no tener que depender más del fondo. Y si vamos a aplicar durante los próximos años unas políticas de ajuste así tan salvajes, que el país no se va a desarrollar, difícil, sí, se va poniendo muy empinada la cuesta. Entonces, por eso digo, entramos ahora al fondo y por ahí salir nos lleva 10 años, 20 años, no sé. Por ahí hay una eclosión como ocurrió en 2001 y ahí se patea el tablero y sí, pero digo, estamos entrando en una situación que pueden ser potencialmente décadas, ¿no? Sí, es así, crudamente es así. Te pregunto, vos decías esto de los 50.000 millones. Es una cifra que a priori llama, digamos, por lo menos a nosotros nos llama la atención, porque se rumoreaba en su momento de 20, de 25, de 30, pero claro, sí. ¿Qué pasó? ¿Se sabe? No, lo que pasa es que no, o sea, el monto puede ser cualquiera, el tema es para qué se usa. Porque sí, claro. Si vos me decís que te prestan 50.000 millones de dólares para desarrollar Vaca Muerta, y lo ponemos todos en Vaca Muerta, y dentro de 3 años, 5 años, tenemos autoabastecimiento de gas y podemos exportar gas y se resolvió el problema energético, y todas las importaciones de energía que hoy estás haciendo ya no las tenés que hacer porque desarrollaste Vaca Muerta gracias a esos 50.000 millones, es un escenario. O si te dan 50.000 millones y bueno, haces más centrales eléctricas y volvés a hacer, reactivas Atucha 4 y Atucha 5 que ahora se dan de baja. Digo, generás desarrollos, o como en su momento cuando se estatizó YPF, que recuperaste YPF por 5.000 millones, uh-huh. Entre paréntesis, ¿no? Digo, YPF te costó estatizarla 5.000 millones. Acá te están prestando 50.000 millones y no obtenés ningún activo a cambio. O sea, claro. No es que vos con esos 50.000 millones te comprás 10 YPF o te comprás Shell y entonces sos autosuficiente en tema de hidrocarburos, ponele. No, son 50.000 millones que para el único destino que tienen esencialmente es el pago de la deuda ya contraída por este gobierno, esencialmente, y para seguir financiando un poco el esquema que traíamos, que es el que hablamos tantas veces acá con ustedes. Sí. La fuga de capitales. La fuga de capitales es esto de que todo el mundo puede comprar dólares libremente, sin techo. Y bueno, por supuesto los que más compran son los que más tienen. Y entonces, digo, eso con lo que siempre hablamos, cómo lo sostenés y con deuda. O sea, el Estado se endeudaba en dólares y con esos dólares que tomaba el Estado, después iba Pablo Cufré a comprar
dólares al banco y se los daban. ¿De dónde los había sacado el banco esos dólares? Bueno, era la deuda que había tomado Caputo. Claro. Por culpa tuya pasó todo esto. Es culpa mía. Por todos los dólares que te compraste. Al final. Bueno, ese esquema terminó, porque ya cuando antes Caputo iba a tomar deuda, le daban, desde enero no le dan más. En enero le dieron los últimos 9.000 millones y después los bancos internacionales le dijeron, ya está, ustedes se convirtieron en muy riesgosos, ya ganamos mucha plata, no les prestamos más. Entonces, ahí es cuando recurrís al Fondo Monetario. Y te dan los 50.000 millones para pagar las deudas que ya habías contraído, los intereses y el capital eventualmente también de la deuda que ya habías contraído. Y para sostener este esquema de que Pablo Cufré pueda seguir comprando dólares y también, por ejemplo, no sé, Pablo Roca o Bulgeroni o Grobo Copatel, ¿no? Sí, que también por ahí ellos compran un par de dólares más que vos. Siempre nos juntamos a comer algo. Por eso, digo, el monto no te sirve para nada, o sea, sirve para reemplazar el prestamista. Antes te prestaba el mercado, ahora te presta el fondo. Pero cuando te prestaba el mercado, lo usabas para desarrollar Vaca Muerta, para hacer las centrales eléctricas, para hacer las rutas, los trenes. No, lo usabas para financiar las compras de los dólares de Pablo Roca y Grobo Copatel. Y ahora va a ser más o menos lo mismo, pero como el Fondo Monetario no quiere... Vos fíjate que el gobierno de Macri se gastó en 2 años y medio más de 100.000 millones de dólares de deuda. Sí. Entonces el Fondo Monetario, que le dice, yo te voy a prestar 50.000 millones ahora... Y el año que viene me vas a venir a pedir 50.000 millones más para que se los compre Grobo Copatel o Roca o algún otro empresario, Bulgeroni o quien quieras. No, entonces lo que tenés que hacer es subir el dólar, porque así es más difícil comprar dólares. Por supuesto ellos van a seguir comprando, pero Pablo Cufré ya no va a comprar. Claro. Porque si te ponen el dólar a 30 y la inflación se te va a las nubes, que va a superar el 30% este año, y por ahí Pablo Cufré va a estar más apretado y no le va a sobrar plata para comprar dólares. Y bueno, eso es un poco el esquema. Una devaluación, una nueva devaluación que será más o menos controlada. Ayer el dólar subió 26 rápidamente. Más inflación que comprime la capacidad de compra de dólares y de las demás cosas en el supermercado por parte de la gente. Y bueno, esa recesión, ese clima recesivo, te acomodará un poco las cifras. El problema principal, que es el tema de los dólares, el tema del sector externo. Claro. No sé si viste que todos los economistas y el gobierno y Macri y el Duhovne dicen, no, acá el problema es el déficit fiscal. O sea, el Estado gasta más de lo que recauda y eso nos obliga a endeudarnos. Bueno, eso es una forma de engañar a la sociedad, porque si vos gastás en pesos más de lo que recaudás en pesos, te podés endeudar en pesos. No hace falta que vayas a ir a pedirle al JP Morgan o a los mercados o al FMI dólares. ¿Qué tiene que ver? A ver, por eso dicen, claro, como una familia, no, si vos ganás 30.000 no podés gastar 40.000. Está bien, pero son pesos. Acá el Estado lo mismo, si el Estado gasta más pesos de los pesos que recauda, se puede endeudar en pesos en el mercado local o en donde quiera. En pesos, no tenés ninguna necesidad. Entonces, por más que vos resuelvas el problema del déficit fiscal, si no resolvés el otro problema, que es el del déficit externo, el déficit de divisas, no vas a tener salida. Y el déficit externo, el déficit de divisas, como lo hablamos siempre, el déficit de dólares, o sea, alcanzan los dólares que genera las exportaciones y el ingreso de inversión extranjera para financiar toda la demanda que tenés de dólares. ¿Cuál es la demanda que tenés de dólares? Bueno, el pago de importaciones. Como este gobierno liberó la importación, te aumentó mucho la salida de dólares del país por pago de importaciones. El otro componente es el de la fuga de capitales, o sea, los dólares que compra Roca, Grobo Copatel y Pablo Cufré, que son esos, sí, vienen perdiendo a 30.000 millones de dólares por año, lo cual es imposible de sostener. El otro factor es los argentinos que hacen turismo y compras en el exterior, que se te van unos 10.000 millones de dólares por año, también cifra recontra récord, imposible de sostener. Y bueno, y ahora se te agrega ese factor que generó este gobierno también, que es el pago de intereses de la deuda ya contraída. Entonces, por más que vos termines con el tema del déficit fiscal, incluso tengas superávit fiscal, vas a estar en la misma situación, porque no tenés el problema son los dólares. ¿De dónde generan los dólares para pagar todas las importaciones, la fuga, el turismo, el pago de intereses? Bueno, ¿de dónde lo sacas? Y bueno, ese es el grave problema, es el problema histórico de Argentina, la restricción externa se llama. Claro. Lo pasó con todos los gobiernos desde hace más de 200 años. Vos crecés, llega un punto en que ese crecimiento
ese es el esquema en general en Argentina. Ese crecimiento te genera un aumento de la demanda de las importaciones y claro, llega un punto en que el balance comercial, o sea, importás más de lo que exportás, ¡pum!, explota. Gran devaluación, Rodrigo en el 75, Martínez de Hoz, Alfonsín con Machinea en el 89, en 2001, siempre lo mismo, digamos. En 2001 es otros factores, pero no importa. Digo, el kirchnerismo pasó por lo mismo. Como ya lo hablamos alguna vez, ¿cómo lo resolvió el kirchnerismo? Puso el cepo. Claro. No me alcanzan los dólares, voy a administrar desde el Estado cuántos dólares le doy a cada uno. Entonces, puso el cepo y dijo, bueno, para vos hay poquitos dólares, a vos te dejo comprar $1.000, a vos te dejo comprar 500. El problema del cepo, más allá de la dificultad, digamos, que conlleva para la sociedad, acostumbrada a una economía bimonetaria, o sea, se manejan pesos y en dólares, el problema del cepo fue que estuvo pésimamente administrado, pésimamente explicado, pésimamente ejecutado. Entonces había alguien que ganaba 10.000 pesos que podía comprar $1.000 y alguien que ganaba 500.000 pesos podía comprar $50, entonces era un desastre, se implementó muy mal, pero el problema de fondo era el mismo. La economía kirchnerista creció y durante muchos años se financió con las exportaciones de soja. A partir del 2008, cuando se produce la crisis internacional, le cambia el escenario. Y bueno, entonces aguantó hasta el 2011. En 2011 puso el cepo. Dijo, bueno, mirá, si yo no pongo el cepo, vamos a tener lo que estamos viviendo hoy con Macri. Grandes devaluaciones, grandes inflaciones, gran pérdida del salario, gran pérdida de las jubilaciones. O sea, el cepo era una protección para evitar más inflación, para evitar pérdida del salario, para evitar pérdida de jubilaciones, y aparte el kirchnerismo desplegó toda una política de ingresos donde, por el contrario, aumentaba más los ingresos. Claro. Pero eso también era un poco inconsistente en el sentido de que, o salvo que hubieras puesto muy férreo el cepo, pero si vos generás más ingresos y más demanda, también tenés más importación, con lo cual se te van los dólares. Bueno, ese es el problema histórico de Argentina. Este gobierno no lo resolvió en absoluto, simplemente lo que hizo fue patear la pelota para adelante durante 2 años y medio con deuda internacional, deuda en dólares que colocaban en los mercados, hasta que se le cortó el chorro. Claro. Que era lo que nosotros vinimos hablando con vos, Pablo, en tu programa estos 2 años y medio. ¿Sí? Esto no se sostiene, esto va a explotar. Y yo que decía, esto explota. ¿Y qué pasó? Explotó. Explotó. Es así. David, una consulta. ¿Qué tal, Cecilia? Cecilia, buen día. Buen día. Muy bien. Volviendo a las condiciones, ¿no?, del acuerdo firmado con el fondo, las condiciones que pone el fondo se parecen mucho al programa que el gobierno ya viene llevando adelante. O sea, no le están pidiendo nada nuevo. Entonces, mi pregunta, haciendo este razonamiento, es, ¿no es una forma este pedido al fondo de financiar el modelo que ya vienen llevando adelante? Sí, exactamente. Es seguir con el mismo esquema con otro prestamista. Antes te prestaban los mercados internacionales, iba a Caputo y emitía bonos al 2020, 2025, no importa, obtenía dólares con emisión de deuda del Estado y eso se te acabó y ahora te presta el fondo, pero el esquema es el mismo. Claro. O sea, es patear la pelota para adelante. Conseguiste 50.000 millones de dólares para tirar un tiempo más. El gobierno espera que ese tiempo más sea hasta las elecciones del que viene, que más o menos, no sé, se estabilice un poco el panorama y empiecen con este tema de los medios que lo apoyan a decir, bueno, ya estamos saliendo, lo peor ya pasó, y ganar las elecciones. Y bueno, después de ganar las elecciones, si le sale, vas a estar en la misma situación. O sea, la explosión va a ser más grande. Esto termina, así como vamos, termina en un 2001. Claro. En este esquema, porque simplemente aumentás la deuda y aumentás las incapacidades de pagar esa deuda. O sea, cuando se retira el Fondo Monetario, que es el prestamista de última instancia, o sea, cuando ya no tengas más quien te preste, ¿a qué vas? Ir al default. O sea, no puede pagar la deuda, default 2001. O sea, volviendo al punto inicial, si esta plata la usaras para desarrollar la economía, vaca muerta, todo lo demás, digo vaca muerta como un ejemplo porque ahí tenés un potencial de desarrollo. Bueno, si vos lo usaras para generar capacidades productivas que te generan divisas y que después esas divisas vos podés pagar la deuda, es como si una pyme se compra una máquina. Si se compra una máquina, bueno, se endeudó, pero esa máquina después le empieza a generar una
una ganancia, una rentabilidad, claro, con la cual paga la deuda y le queda eso sería fantástico. Si el fondo nos hubiera prestado para eso, sería fantástico. claro. Pero no nos prestó para eso, nos prestó para pagar la deuda. Pero es como que Entonces, la pyme pidió plata para que se haga una cirugía estética el dueño, qué sé claro, yo. Sería el paralelismo, paralelismo grosero, pero sería eso. Sí, ahora vos decías este problema o esta situación es histórica, digamos, este déficit es histórico. Sin embargo, parecería como algo autocreado un poco, ¿no? Generar las condiciones para que esto pase. Sí, no, acá el problema central es que vos tenés un sector industrial que es muy deficitario en dólares. Ese es el problema estructural más grande. O sea, tenés una industria que no alcanza a generar exportaciones que compensen el nivel de importaciones de insumos y maquinaria que hace esa misma industria. Por ejemplo, el sector automotriz pierde 10.000 millones de dólares por año, ¿no? O sea, una quinta parte de las reservas actuales. ¿Por qué? Porque, bueno, se producen, acá es una armaduría, o sea, se ensamblan los autos y hay poco componente nacional, lo que, digamos, eso, el problema, ¿cómo lo resuelves? Bueno, generando justamente mucho desarrollo del sector autopartista y del desarrollo de producción nacional, y entonces de producción de piezas y de no importar, o sea, no importar las piezas de Brasil y acá armarlas, sino desarrollarlas acá. Bueno, eso es un buen ejemplo de qué es lo que le pasa. Este gobierno ya heredó ese problema, es así que es una herencia real. La restricción externa, ya, como te decía recién, la tuvo el kirchnerismo, y el kirchnerismo también más o menos la fue pateando para adelante con el cepo. Bueno, este gobierno, ese problema que heredó, no lo resolvió, simplemente lo cubrió, lo tapó con deuda, lo ocultó detrás de la deuda. Y como te digo, cuando se te cortó la deuda, el problema otra vez a escena. Claro, exactamente. Es así. Y para adelante, como planteabas al principio, es un panorama de un perro que se muerde la cola casi. Sí, claro, sí, la verdad que sí, porque es exacto, porque te endeudas con el fondo te obliga a un ajuste fiscal tremendo, desquiciado, de 500.000 millones de pesos en 3 años. Imagínate Chubut, viste que está ahora en graves problemas fiscales y de presupuesto. Sí. Ahora le va la nación a dar menos plata a todas las provincias porque el acuerdo con el fondo se lo marca. Entonces se va a incendiar más de una provincia. Hace un rato hablábamos justamente con una doctora que está allí en Esquel, y que nos contaba de toda la situación que están atravesando en Chubut, justamente en la salud, en la educación y en general en la provincia, ¿no? Con esto que vos bien marcás también. Ahora, a mí me surge una duda de, analizando lo que se llama... Para que no te escuché, porque está pasando acá en la puerta de mi casa uno de esos carros que venden o que compran los colchones y... Los huevos colorados, señora. Está con el parlante a full. Ahí pasó, a ver. Ahí está. Me surge una duda pensando en un análisis de eso que se llama la política, ¿no? ¿Cómo piensan justamente encarar un año electoral llevando a cabo estas condiciones que el fondo pide, que tienen que ver con 81% de recorte en obra pública, de 74% de recorte de los fondos que se transfieren a las provincias? O sea, ¿cómo van a encarar políticamente un año electoral llevando adelante ese plan que es, como decías, de un ajuste brutal? Sí, y la verdad que ahí Durán Barba se va a tener que lucir, ¿no? Sí. Pienso que... sí, que va a ser un desafío tremendo, porque, pero bueno, digamos, parte de cómo lo encaran ya lo estamos viendo, poniendo la cara dura y mintiendo de forma descarada, y haciéndose los giles. O sea, el otro día yo lo veía a Sturzenegger en la conferencia de prensa cuando anunció el acuerdo con el fondo el jueves, y decía, bueno, sí, fue todo bárbaro, ahora nos prestan esta plata y ya la cosa va a andar mejor. Y le preguntan, ¿cuánto va a ser la inflación de este año? No tengo la menor idea, hemos decidido no tener más meta de inflación, pero bueno, ya tendremos otras en otro momento, no pasa nada. Entonces lo ponen todo con una liviandad, como que no pasa nada, y es a uno lo subleva, porque desde la razón y desde lo racional, es como decir, bueno, le dijimos durante 2 años y medio que iba a pasar esto, ustedes decían que no,
y pasó y de la peor manera, y ustedes ahora se hacen los giles, digamos. Claro. Y bueno, será parte de la estrategia política. Sí, sí, poner cara de sonrisa, tono de voz de que no pasa nada y que somos unos genios y que la gente se lo crea. Y bueno, y que los medios lo ayuden a instalar eso, ¿no? Me parece que irá por ahí, pero bueno, después la realidad es que va a ser muy difícil. Pero bueno, el gobierno, ya te digo, si más o menos logra estabilizar la situación y bueno, te aumenta la pobreza al 40% y el desempleo al 15%, y Menem ganó con esas condiciones en el 95. En 1995, después del efecto tequila del 94, que fue algo parecido a esto, lo mismo, México devaluó y se veía venir la devaluación acá, y bueno, eso generó una situación mucha crisis. El desempleo se fue al 18,4, que era el récord histórico hasta el 2001. En 1994, el desempleo se fue a 18,4, Argentina venía de siempre con desempleos del 3, del 5, 6%, se fue al 18,4. Y la pobreza saltó y era todo un desastre, y a pesar de eso ganó la elección de 1995 y fue reelecto. Igual fue... Así que bueno, el gobierno tomará esa experiencia. Fue también un poco lo que se llamó el voto licuadora. Claro, sí, no es el mismo escenario, exactamente. Que era, o sea, había una capacidad de compra de chiquiteces. Y de crédito, ¿no? Y de crédito, sobre todo que en ese momento, que hoy se te complica también. Claro, hoy está más complicado. Por eso vamos a ver cómo se luce Durán Barba y qué tanto la gente cree en esas mentiras, ¿no? Sí. No, mientras la gente crea y la convenzan de que este es el camino y que bueno, es mejor pagar más tarifas y es mejor no tener el fútbol y es mejor no tener las computadoras de los chicos del Plan Conectar Igualdad y es mejor que no haya científicos, presupuesto para la ciencia y es mejor que no haya presupuesto para las universidades y es mejor que le paguen menos a los docentes. Bueno, mientras todo eso pasó, claro, y en 2017 el gobierno ganó y la convencieron. Entonces, bueno, el gobierno ha demostrado mucha habilidad política, está bien que tiene todo el árbitro a favor, o sea, los medios a favor, Estados Unidos a favor, la justicia a favor, todo eso es verdad, pero ha demostrado habilidad política como para convencer a la gente de que le conviene vivir peor. Así es. Bueno, David, te agradezco. Hermoso panorama. Che, gracias por el sábado. Ustedes me llaman. Tienen que llamar a alguien que les digan, no, mira, acá el problema es que veníamos gastando mucho, claro, y no se puede gastar tanto. Si vos gastás menos y ajustás, vas a ver que dentro de unos 50, 80 o 400 años vas a vivir mejor. Alguien que nos diga todo va a estar bien, claro, vamos a estar mejor. Sí. No, igual nos gusta mejor. Mucho. La culpa es tuya porque gastás mucho. Es verdad. Después de esta y es de Pablo Cufré que compra dólares. Después de esta charla me van a terminar secuestrando porque yo compro dólares y no sé quién se va a hacer cargo del rescate. Creo que, bueno. No, yo no pongo un peso. Bueno, David, muchas gracias, abrazo. como siempre, como siempre, por esta charla con nosotros en la mañana de Miravoz. Te mandamos un abrazo y nos encontraremos en la próxima emisión de Deuda. ¿Cómo que no? ¿Cómo no digo? Dale. Eso, y abrazo para todos. Gracias, que tengas buen día. Chao, chao.